Muy bien, quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Y vamos a mirar el verso 10. Dice lo siguiente el verso 10. Cuando estén allí me dicen amén. Se les fue el gozo a los hermanos. ¿Qué pasó? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Solo cierra sus ojos. Amado Espíritu de Dios, esta es la palabra que tú has colocado en mi corazón. Yo pido, Señor, que la unción que viene de ti sea desatada y que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea ungida por ti y que cada hermano la pueda recibir como una palabra que viene de tu corazón. Te pido, Señor, que todo argumento humano, que toda idea humana, Señor, todo aquello que no viene de ti, Señor, no salga de mi boca. Y si algo ha de salir, Señor, yo te pido que en los corazones solo quede aquello que tú, Señor, quieres hablarle a tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hay una gran responsabilidad que tenemos nosotros como pastores al predicar la palabra. Porque podemos decir desde el púlpito muchas cosas. Podemos decir cosas para lograr nuestros propios propósitos. Pero también aquel que lo hace un día estará delante del trono de Dios. Y tendrá que darle cuentas a Dios por aquello que predicó que Dios no le mandó a predicar. Tenemos una tremenda responsabilidad y yo creo que si algo usted puede hacer por mí o por cualquier pastor es orar para que la palabra que se predique desde el púlpito, cualquier hermano que esté aquí, sea la voluntad de Dios, para que no seamos engañados. Amén. Y es una gran responsabilidad. Antes de predicar cualquier mensaje, trato de buscar en el corazón del Señor qué es lo que el Señor quiere para el pueblo. Y el Señor ha colocado una palabra que quiero compartírtela hoy. Porque esto tiene que ver con lo que hace grande a los individuos. Si le preguntáramos a muchos universitarios hoy por qué han escogido la carrera que están estudiando, algunos dirían porque quieren ganar dinero, porque quieren ser importantes, porque ya tienen un espacio ganado para conseguir dinero con ello, porque es lo que les gusta. Pero muy pocos podrían tener dentro de sus argumentos el hecho de yo quiero prepararme en esto que estoy estudiando para poder ayudar a la gente. Y vemos a lo largo de la historia que existen muchas personas que continuamente se gradúan de las universidades. Salen de las universidades, hacen especializaciones, se llenan de una cantidad de títulos, pero nunca pasaron a la historia. O sea, fueron un número en la historia, pero no fueron un personaje en la historia. Pero la Biblia me muestra que existen personajes que marcaron la historia. Y existe una característica en la mayoría de los líderes o de los hombres que dejaron marcas en la historia. Y eso tiene que ver con el servicio. Si le preguntara a cualquiera de ustedes cuál es la persona más importante en su vida. Si ustedes son solteros, ¿qué van a decir? ¿Quién? Dígalo, sin vergüenza. ¿Cómo?
¿Cuál es la persona más importante para alguno de ustedes? Creo que para el 80% de los que están aquí, la persona más importante, ¿quién es? La mamá. ¿Por qué no es tanto el papá? Porque la persona que los hijos reconocieron como el héroe o la héroe dentro de su casa fue su mamá. Porque se sacrificó para servir. Entonces, en el corazón de cada uno de nosotros, el personaje al cual siempre vamos a respetar y le vamos a dar un lugar importante es a nuestra madre. ¿Por qué? Porque la madre sirvió incondicionalmente. Amén. Así como la madre es un personaje en nuestra propia historia que nos marca, ¿cierto? Valdría la pena considerar por qué no se piensa de la misma forma en el padre. Y una de las razones es porque los padres a veces están tan ocupados con sus actividades y con sus trabajos que no pueden conectarse con sus hijos y ellos no pueden ver el servicio que sus hijos les están prestando. Porque dar dinero para el arriendo, la comida, el colegio, no necesariamente es servicio. ¿Saben? Hay niños que serían más felices si vivieran en peores condiciones que como están viviendo ahorita. Un día iba por la calle y me di cuenta que había un hombre vendiendo algo en la carretera. Pero en el separador que separaba las dos carreteras, en la parte del pasto, habían dos niños. Había una niña y un niño, pequeños, no alcanzaban a tener 3 años. Estaban con la cara llena de mugre. Se les veía, si habían llorado, se les veía la carrerita que le dejó la lágrima. Los dedos estaban sucios. No tenían zapatos en buenas condiciones, pero lo que me sorprendió fue algo. Estaban sonriendo. Y cuando yo vi eso, yo dije, muchas de las cosas que yo trato de hacer como padre es para ganarme la sonrisa de mis hijos. Quiero verlos felices. Pero me doy cuenta que no es todo lo que se les da lo que los hace felices, sino que ellos podían ser felices porque su papá estaba cerca. Eso es lo que hace feliz. Amén. Y cada vez que un individuo pretende servir y suplir una necesidad puntual, esa persona califica para que Dios lo levante. Todos los hombres, estuve haciendo un recorrido de varios hombres en la Escritura, y los hombres que Dios levantó fueron hombres de servicio. Quiero mostrarte el caso de Josué, Josué capítulo 1, verso 1. Quiero que lo mires, Josué capítulo 1, verso 1. Y mientras lo buscas, te recordaré una frase muy popular que utilizamos principalmente en la iglesia, que dice, el que no sirve, no sirve. ¿Aló? Di conmigo, el que no sirve, no sirve. Dice Josué capítulo 1, verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! ¿Sabes? Dios no escogió a Josué tanto por sus habilidades, por sus diferentes talentos, que es bueno tener habilidades. Diga conmigo, es bueno tener habilidades, es bueno tener talentos, es bueno tener títulos,
es bueno, eso no es malo, ¿cierto? Es bueno tener una posición, es bueno, amén, eso no es malo. Pero todas estas cosas pasan a un segundo plano cuando nosotros no tenemos un corazón de servicio. Lo que calificó a Josué fue que era un servidor de Moisés. O sea, fue una persona que estuvo dispuesta a servir donde lo necesitaban. Y cada vez que Moisés, yo creo que Moisés no le dio un título especial a Josué, no dijo, usted va a ser mi servidor, no dijo, voy a recibir hojas de vida aquí a ver cuál califica, a ver cuál tiene el título. Sencillamente Josué se ganó un lugar porque siempre estuvo dispuesto a servir donde se necesitaba. Y un servidor siempre será una persona que se vuelve indispensable. Necesitamos servidores, recurrimos a los servidores. Cuando algo pasa, ¿sabes de quién nos acordamos? ¿No le llega la revelación? ¿No lo sospecha? Cuando yo necesito ayuda, ¿sabes a quién recurro? Cuando yo necesito un consejo, ¿sabes a quién recurro? Cuando me siento mal, ¿sabes a quién recurro? A la gente que está dispuesta a servir. A ellos les digo, oye, mira, ¿tú qué piensas de esto? ¿Sabes? Tengo una idea. ¿Cómo lo ves tú? No se lo digo al que está indiferente, se lo digo al que está sirviendo. O sea, para mí, la gente que sirve son indispensables, porque siempre aportan. ¿Aló? Siempre ayudan, siempre son objetivos. Entonces, Josué se ganó un lugar, diga conmigo, Josué se ganó un lugar. No porque era bonito, no porque tenía el peinado de moda, no porque tenía buenas relaciones, sino porque era alguien que servía. Y quiero decirle algo, querido hermano, a veces yo me preocupo por que la gente en la iglesia, yo quisiera ver a toda la gente alcanzando espacios en la iglesia, alcanzando nuevas oportunidades, que se le abran puertas. Yo quisiera ver a la iglesia próspera, créanme que sí. Yo quisiera ver que la gente, me alegro cuando me dicen, pastor, venga, ore por nuestro carro, venga, ore por nuestro apartamento, venga y ore por nuestro negocio. Me alegro, lo celebro, qué bendición. Pero a veces no puedo hacer lo mismo en la vida de muchas personas porque no tienen el deseo de servir, el corazón de servir, porque lo que abre puertas en la vida de cualquier individuo, en cualquier lugar, en cualquier país, lo que hace que lo tomen en cuenta, que se acuerden de su nombre, es que tenga una disposición a servir. ¿Aló? Por lo tanto, tú nunca vas a conseguir que se abran espacios, por mucho de que tú ores. Si tú oras, pero no desarrollas un corazón de servicio, créeme que aunque Dios quisiera, Dios no puede permitir o Dios no puede hacer que tu rostro te lo tengan en cuenta para darle una oportunidad. ¿Por qué? Porque uno tiene en cuenta a la gente que sirve. ¿Aló? Y sabes, como esposos nosotros tenemos que aprender a servir en nuestros hogares. Las esposas deben aprender a servir a sus esposos en los hogares. ¿Sabes por qué se destruyen tantas familias? Porque dentro de la familia, al interior, unos dejan de servir a los otros, pero sí reclaman el servicio. ¿Pero por qué no das servicio? ¿Por qué no sirves? ¿Por qué? ¿Cuál es la posición de un siervo? El siervo nunca reclama. El siervo siempre da. El siervo no se exalta, no se molesta. El siervo es humilde. ¿Aló? Pero cuando nos volvemos altivos, mandones, perdemos nuestro servicio y nos desconectamos de ese lugar especial que Dios quiere que tengamos dentro de nuestros hogares. Amén. Nuestros hijos tienen que ver que nosotros les servimos. Amén. Aló.
Y ellos tienen que aprender a servir. Entonces, la Biblia me muestra que Josué no se sacó en un tamal el título de el nuevo comandante para llevar al pueblo a la tierra prometida. Él se lo ganó por su servicio. Diga conmigo, se lo ganó por su servicio. ¿Cuántos aquí les gustaría ocupar un cargo importante en el país? Por ejemplo, ¿a cuántos les gustaría ser alcaldes, gobernadores, ministros? ¿Ah? ¿A quién le gustaría que lo llamara el presidente y le dijera, mira, quiero que seas parte de mi gabinete? Quiero que seas uno de mis consejeros. Quiero que estés orando por mí. ¿Ah? ¿Cuánto les gustaría eso? ¿Ah? ¿Nos gustaría, sí o no? Yo no quiero nada con política, pastor. Bueno, gloria a Dios. Pero si lo llaman, yo creo que saldría corriendo a decir que sí. ¿Amén? ¿Sí o no? Honestamente. Ahora, ¿cómo hace Dios para poner personas en lugares importantes? Lo primero que Dios hace siempre será enseñarles el camino del servicio. Voy a darte un ejemplo. José. ¿Sabes que José venía de una buena familia? Venía de unas familias, de la familia más importante. Venía de la familia de Abraham, Isaac, Jacob. Venía con una línea sanguínea importante sobre la tierra. Pero Dios permitió por las circunstancias que fuera vendido como esclavo. Y cuando su condición como esclavo estaba cambiando, ahora era el gerente de la hacienda de Potifar. El Señor dice, no, ahí no puede estar, yo necesito que él aprenda a servir más. Así es que ahora, ¿dónde cayó? A la cárcel. Y sabes que en la cárcel no se amargó, no dijo, ¿cómo es posible? Esto es injusto. Si yo he tratado de hacer la voluntad de Dios, Dios, ¿cómo se te ocurre olvidarte de mí? ¿Sabes qué dice la Biblia? Que a la cárcel llegó a servir. ¿Aló? ¿Llegó a qué? Y sabes, él no llegó a decir, bueno, yo tengo una experiencia de administración, yo fui el administrador de Potifar, mire cómo le fue bien gracias a mis servicios. No, él llegó diciendo, mire, esto está sucio, ¿me puede prestar por favor una escoba? ¿Sí? No importa, tranquilo, yo sé que no lo tengo que hacer, pero yo quiero hacerlo, tranquilo. ¿Y tiene el trapero por ahí? ¿Tiene Zampic? No, yo se lo enseño a preparar, tranquilo. A eso nos ahorramos. Tal vez en esa cárcel se enfermó el que más bronca le tenía a José. ¿Y sabes qué hizo José? Se humilló y le sirvió. Le sirvió a todos los que estaban en la cárcel, a los que se lo merecían y a los que no. ¿Y sabes qué hizo el carcelero? Dejé las llaves por ahí, pero le dijo, mira, José, aquí están las llaves. Eres tan buen siervo que todo lo que se necesita tú lo haces. No hay que mandarte, no hay que estar detrás tuyo. ¿Qué hubo? ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿A qué hora? ¿Se me olvidó? Eres un siervo, aquí está. Y en esa condición de siervo, un día recibió una llamada de Faraón. Y con esa llamada dijeron, ¿acaso hay un hombre sobre el cual esté el Espíritu de Dios y que tenga la sabiduría como la tiene este hombre? No la hay. José, ven, de ahora en adelante aquí están las llaves de Egipto. Tú gobernarás a Egipto. ¡Aló! Diga conmigo, ¿hay sabiduría
Cuando tengo un corazón de servir. Aló, hay sabiduría. Quiero darles un consejo, queridos hermanos. ¿Cuántos les gustaría tener un negocio próspero, un negocio de bendición? ¿Ah? Piensen en una necesidad y oren para que Dios les permita a ustedes suplir esa necesidad. Prepárense para suplir esa necesidad. Trabajen en función de suplir esa necesidad y entonces Dios los hará grandes, porque están llegando donde se necesita. ¿Aló? Diga conmigo, Dios levanta a los que son necesarios. ¿Cuántos quieren aquí ser necesarios? ¿Cuántos quieren ser necesarios? Sabes que a veces me encuentro con gente que dice, pastor, mire, yo quiero orarle al Señor, a ver si hace algo con mi hijo, porque es que no se levanta, no hace nada, no levanta un plato, no tiende la cama, es que es un sabañón, no hace nada. Hay que moverlo para todo, hasta para que se bañe hay que recordarle, lleva 8 días y no se ha bañado. Hay que recordárselo. Dice, yo quisiera hacer algo. Una vez le dije a un hermano, le dije, oye, ¿y tu hermana no tiene planes de casarse? Me dijo, si conoces a alguien, que se la lleve, que se lo proponga y se la lleve. ¿Sabes por qué se piensa así de la gente? Porque no es necesaria. ¿Aló? La vez pasada hablé con un pastor, le dije, pastor, ¿cómo está tu iglesia? Me dijo, hermano, hay algunas personas de las cuales yo quisiera no volver a verlas. No le pregunté por qué, pero me imagino que es porque no sirven. ¿Aló? Escúchame, todos nosotros fuimos dotados por Dios, como lo dice el libro de Efesios, para ser útiles, no para ser decorativos. Las mujeres pueden ser muy bonitas, tener buen cuerpo, hermoso cabello, pero Dios no las llamó a ser decorativas. ¿Aló? Los hombres tampoco, ustedes no fueron llamados a ser decorativos, fueron llamados a ser útiles. Dile a alguien que esté a tu lado, sacúdelo, dile despierta. Dile, si tú no sirves, no sirves. ¿Aló? Y lo que no sirve ocupa espacio. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Aló? Diga a la persona que está a su lado, hermano, no se ofende, es verdad. Mira esto, Primera de Samuel capítulo 17, verso 34. Cuando pienso en David, el rey David, allá lo que me llama la atención y es de dónde Dios sacó a David. Porque el trabajo de David antes de ser rey o antes de ser llamado para estar cerca del rey, ¿sabes cuál era? Cuidar ovejas. Y no era un título muy importante en aquel tiempo. Es más, las personas que cuidaban ovejas eran personas que no tenían un nivel intelectual muy alto. Ellos lo único que tenían que hacer, porque es que a los pastores se les contrataba para llevar las ovejas. Por ejemplo, tú decías, viene el tiempo de la cosecha y antes de que cosechemos o sembremos, la tierra tiene que estar abonada. ¿Cuál era el abono de la época? El estiércol de oveja, era el mejor. Entonces, ¿para qué servía el pastor? Para ir cantando y las ovejas lo iban siguiendo hasta el terreno donde querían que las abonara. ¿Qué hacía él? Dormía con ellas, estaba con ellas y ellas comían pasto para que se preparara la tierra. Entonces no era un trabajo que
demandara intelectualmente mucho esfuerzo, mucha capacitación. ¿Aló? Diga conmigo, no demandaba mucho. Pero David se caracterizó porque aún haciendo ese trabajo pequeño para muchos, lo hacía con tal excelencia que Dios sí lo tenía en cuenta. Escúchame esto, querido hermano, si tú no lo sabías, todo lo que tú hagas para el Señor, con la intención que lo hagas, Dios sí lo ve. En el preciso momento en que tú dices, uy, para mí esto es una carga, Dios dice, no quiero que lo sigas haciendo. ¿Por qué? Porque ya, aleluya, mira esto. El Señor dijo lo siguiente, servicio es igual a adoración. La adoración y el servicio son uno. Cuando el diablo tentó a Jesús, le dijo, sírveme y te daré todos estos reinos, te daré todas estas riquezas. ¿Qué le dijo Jesús? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Adoración, consagración, tiene que ir acompañada de servicio. Por lo tanto, si tú cantas y cantas bonito, pero no sirves, pues no es completo lo que estás haciendo. ¿Aló? Nuestra adoración, tú dices, pero el Señor sabe que yo le oro, pastor, yo no he vuelto a la iglesia, pero el Señor sabe que yo le oro y sabe. Le digo, oh, claro, Él sabe. Yo también sé que la bendición no es completa. ¿Por qué? Porque nuestra adoración no es completa sin servicio. ¿Aló? Ahora escúchame esto. El servicio no se hace de la manera que nos gusta. El servicio correcto es de la manera que se necesita. De lo contrario no es servicio. Si yo estoy haciendo solo lo que me gusta, como me gusta, es hobby. Aló. Pero el verdadero servicio lleva sacrificio. ¿Aló? Y ese sacrificio es el que sube delante de Dios como adoración. ¿Aló? Toque a alguien, dígale, si nosotros no servimos, quedamos descalificados. Ahora, mira lo que dice aquí de David. Vamos a mirar rápido aquí. Dice 1 Samuel capítulo 17, verso 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová que ha librado de las garras, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Qué tremendo. ¿Sabes qué fue lo que movió? Escucha esto. ¿Qué fue lo que movió a David a enfrentarse al filisteo? Que no había quien lo hiciera. ¿No hay quien lo enfrente? ¿No hay quien lo haga? ¿Cómo es posible? Alguien tiene que enfrentarlo. Dios nos va a dar la victoria, pero alguien lo tiene que hacer. Y si nadie aquí lo quiere hacer, yo me ofrezco a hacerlo donde hay una necesidad. ¿Aló? ¿Y sabes qué pasó con David después de que finalmente, escucha esto, quien derribó a Goliat no fue David? Fue el Señor en las manos de David.
Cuando una persona determina servir, no es él el que lo hace, es el Señor en las manos de esa persona la que lo hacen posible. Por eso nosotros debemos considerar el servicio como una bendición. Señor, usa mis manos, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi boca. Úsame para tu servicio. Escúchame, si tú no sirves, tú no justificas tu paso por esta tierra. Nuestras vidas se completan, nuestras vidas se realizan con el servicio. Me encanta viajar, me gusta conocer lugares, me encanta. Pero cuando yo me pongo a pensar en mi vida como ministro, los mejores momentos de mi vida están marcados en los momentos en que estaba sirviendo, no viajando. A menos que mientras esté viajando, esté sirviendo. Pero los momentos más alegres de mi vida, que más me han llenado, más me han producido satisfacción, son los momentos en los que he podido ver que a través de mi servicio alguien ha recibido algo. No hay nada que realice tanto a una persona como el servicio. Y yo quiero decirte, querido hermano, tú no estás en la iglesia como un elemento sobrante. Una de las preguntas que muchas personas se hacen, bueno, ¿y el Señor a mí a qué me llamó? ¿Quieres que te diga cuál es la respuesta? ¿Cuántos quieren recibir una respuesta de eso? ¿Cuántos se han hecho esa pregunta? ¿Y el Señor a mí para qué me llamó? ¿Ah? ¿Cuál es el propósito de Dios con mi vida? ¿Cuántos se han hecho la pregunta? Levanten la mano. Levántenla los que se la han hecho de verdad. Ok, y yo te voy a decir esto. La manera como tú vas a encontrar la respuesta es cuando tú empiezas a hacer algo donde ves una necesidad. Ahí donde tú dices, oiga, pero a nadie se le ocurrió limpiar aquí. Oh, ahí está la escoba. Créeme que cuando tomas la iniciativa de hacer algo, empiezas a caminar en dirección al propósito, porque es que el propósito es con el servicio. ¿Aló? Dices, pero es que en esta iglesia no hacen tal cosa. ¡Bienvenido! ¡Te necesitamos! Uy, pero es que aquí mire esto. ¡Bienvenido! Una hermana se sentó un día y me dijo, pastor, yo soy de otra iglesia y yo no sé qué, yo lo escucho, pero allá yo veo una telaraña, pastor. Uy, de verdad, no es por crítica, pero yo decía, qué buena vista tiene usted, hermana. Hemos estado tan ocupados que no nos hemos fijado en esa telaraña. No, sí, es para que la mande quitar, pastor. ¡Qué bueno! Ojo crítico. Pero el ojo crítico no sirve. Sirve el que pone el ojo y pone el servicio. Amén. ¿Aló? Quiero que digas a la persona que está a tu lado, fuimos llamados a servir. Y Dios nos necesita sirviendo. Sirviendo. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí no están involucrados en el servicio en la iglesia? Levanten la mano. Ok. Muy bien. Ahora alguien que esté al lado dile, ya es hora. Ya es hora. Amén. Otra pregunta que quisiera hacerte esta mañana. O no una pregunta, quisiera afirmarte algo. Cada vez que el enemigo quiere destruir la vida de alguien, comenzará destruyendo el servicio de alguien. Quiero darte una promesa poderosa por la cual, escúchame bien, nunca debes negociar tu servicio. Escúchame bien lo que te voy a decir.
Porque cuando el enemigo quiere empezar a dañar algo en tu vida, o quiere empezar a apropiarse de áreas en tu vida, lo primero que él va a querer afectar es tu servicio. Si logra afectar tu servicio, él sabe que inmediatamente un cerco se cae y te deja vulnerable. ¿Aló? Escúchame bien lo que te estoy diciendo, porque esto me lo reveló el Señor. En el momento en que el enemigo logra que por tu propia voluntad dejes de servir, te quedes quieto, hay un cerco de protección que cae. Porque es un cerco que Dios levanta única y exclusivamente a los que sirven. O sea, Dios siempre pondrá a sus ángeles, el Espíritu de Dios siempre, pero hay una protección adicional que tiene un siervo. ¿Me estás escuchando? En estos días escuché que un policía se había enfrentado en Venezuela con una cantidad con unos grupos de milicias que hay allá, que armó el mismo presidente Chávez. Y lo que salvó a este policía era que tenía un chaleco antibalas. Qué bueno que estaba blindado, ¿cierto? No solo estaba armado, no solo estaba protegido, encantonado allá en el lugar para que no llegaran las balas, sino que cuando llegaron tenía una protección adicional por la cual no le pudieron quitar la vida. ¿Aló? ¿Estás escuchando? Esto es como un chaleco antibalas. Y quiero que mires esto. Voy a terminar con este pasaje. La verdad esto está tan apasionante que quisiera demorarme más, pero vamos a darle tiempo a la gente del siguiente culto. Isaías capítulo 54. Aleluya. Y ahí yo quiero que usted escriba, ponga su nombre, ponga una marca fuerte ahí en su Biblia, que le recuerde que el servicio nunca podría ser negociado. Amén. Dice Isaías 54, 17. Ninguna, escuche bien, ninguna arma forjada, voy a decirte que es un arma forjada, es un arma preparada por algún individuo. Ninguna espada afilada contra ti, ningún fusil cargado contra ti, ningún machete afilado contra ti, ninguna trampa preparada contra ti, dice la Escritura, prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Aleluya. Mira qué tremendo es esto. Si a alguien Dios defiende en juicio, es a los que le son útiles. ¿Aló? Escúchame, el servidor se puede equivocar, pero si es servidor de Dios, Dios lo va a defender. ¿Aló? ¿Aló? Dios está a favor de los que sirven. ¿Aló? ¿Me escuchas? Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. ¿Quién lo dijo? Jehová. ¿Sabes que esto es firmo yo, dice Dios? Firmo yo. Es Dios el que lo dice. Escúchame, querido hermano. Yo quiero que en primer lugar pienses esto. No, este mensaje no lo preparé pensando en nadie, para que no te sientas aludido, no te sientas acusado, señalado. No. Comencé diciéndoles esta mañana, pararse aquí y predicar es una responsabilidad muy grande, y que Dios nos guarde, porque un día vamos a estar delante de Él y cada palabra que salió de nuestra boca que no era la que quería el Señor, Dios nos va a juzgar a nosotros como predicadores. Créanme que
si no hicimos bien el trabajo, si predicamos cualquier cosa, Dios nos va a llamar a juicio. Pero tengo una gran responsabilidad también, porque es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad. Y una de las cosas que yo hago es, Señor, dime qué es lo que necesita tu pueblo. Y estas palabras que estoy predicando hoy, no me las imaginé, no pensé en alguien en particular, solo salieron del corazón de Dios. Y si crees que Dios te está hablando con esto, sirve. No dejes pasar tiempo, sirve. Nunca estarán las circunstancias ideales para ese servicio. Tú estás diciendo, cuando me pensione, cuando salga de trabajar, cuando ya mi negocio esté bien, cuando mis hijos ya hayan crecido, cuando yo haya salido de la universidad, cuando, ¿sabes qué? Tal vez el enemigo no te va a dejar culminar ninguno de esos proyectos que tiene, porque no quiere que se levante ese cerco poderoso. Porque la herencia de los que sirven a Dios es que Él es el juez que los mantendrá protegidos, les pondrá un cerco y ningún arma forjada contra sus siervos va a prosperar. Amén. ¿Aló? ¿Me estás escuchando? Aleluya. Esta mañana, si el Señor te está hablando y quieres tomar decisiones contundentes hoy en cuanto a eso, yo quiero orar por ti. Si tú sientes que el Espíritu de Dios está hablándote y dices, Dios me está hablando a mí con respecto a eso y tengo que hacer algo, yo quiero orar por ti. Y yo te invito a que te pongas de pie. Y si esta palabra Dios la mandó para ti esta mañana, ven, quiero hablar, quiero orar por ti, rápidamente.